Y estamos en Primera de Reyes, así que si quiere abrir la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes. En lo que vaya abriendo le voy contando cómo vamos. Empezamos a hacer una travesía en la Biblia, intentando fomentar el estudio bíblico en cada una de las familias, intentando que cada uno de nosotros crezcamos más en conocimiento bíblico. Y entonces, pues gracias a Dios hemos atravesado varios personajes. ¿De cuáles se acuerdan ustedes de los que ya hablamos? Salomón, ¿quién más? Abraham, Ruth, ¿quién? Jeroboam o Roboam, Sansón. Bueno, ahí van. Reyes, todos los reyes, ¿verdad? Y ahora estamos en la primera carta de los reyes. Hermanos, en el capítulo 16 nosotros comenzamos a hablar de otro personaje, uno de los profetas, el primer profeta que hemos hablado, y es Elías. Y en el capítulo 16 de Reyes, el versículo 30, nos habla de un rey, el rey Acaz. Y dice la Biblia que Acaz, este rey de la tribu del norte, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, su maldad fue mucho mayor, mucho mayor. Y explica por qué. Y dice la palabra de Dios porque aparte de que hizo lo mismo que hicieron los reyes anteriores, este Acab se casó con Jezabel, una idólatra, una pagana, e hizo imágenes de Acera, la diosa, y hizo un altar al dios Baal, y le hizo un templo al dios Baal, y entonces sirvió al dios Baal. Paganismo, idolatría, lo peor que podemos hacer delante de los ojos de Dios. Ahora, este Baal, este dios Baal, empezamos a platicar de Elías, acá, Baal. Se conoce, aún los arqueólogos, extra bíblicamente, reconocen que Baal, el dios Baal, con el que tanto batalló el pueblo de Israel, brother, es el dios de la lluvia. El dios de la lluvia, el dios del trueno y el dios de la fertilidad. Ahora usted entiende por qué dejó de llover. Ahora entiende usted por qué dejó de llover. Hay otro dios que se menciona mucho y casi todos tenían el fin Baal, el segundo nombre. Pero por ejemplo Moloch Baal, que es el nombre completo de Moloch, es el dios del trueno. Y cuando en los hallazgos arqueológicos han hallado a Moloch deteniendo un rayo en su mano. ¿Como quién? Como Zeus. No, sí, parecen cosas nuevas, pero no son, brothers. Pero bueno, el caso es de que viene Elías, confronta a Acab, al rey pagano, al rey mundano, al rey idólatra, y le dice Elías, el profeta de Dios, a Acab: no habrá lluvia. Y esto ya es en el capítulo 17, primero de Reyes, el versículo primero, le dice: no habrá lluvia en estos años, sino por mi palabra. A ver, tu Dios de la lluvia, ¿no? O sea, le cortaron el agua al Dios de la lluvia. Algunos de ustedes han de conocer de eso, ¿no? Allá en mi pueblo nos cortaban el agua a veces por exceso de pago. ¿Y qué pasa? Pues Acab no se queda feliz. La esposa de Acab, Jezabel, que era la que llevaba las riendas en el hogar, no se queda contenta. Buscan e intentan asesinar a Elías. Elías se va y se esconde, y de entre todos los lugares, Elías, que se podía haber refugiado, ir a vivir Elías, se va a vivir a Sarepta de Sidón. Nomás para que sepa qué es ese lugar, es Sidón. El papá de Jezabel era rey, volviendo a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 10, el papá de Jezabel era rey de los sidonios, dice 16:10, Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios. Y Elías se fue a vivir a Sarepta de Sidonios. Se fue a esconder en sus narices. Elías no fue y se refugió allá a Inglaterra, España, un lugar
No, estaba ahí. ¿Y sabe qué sucedió mientras Elías está en Sidón? Dios se mostró de manera milagrosa muchas veces, ¿recuerdan? Muchas veces Dios lo alimentó con cuervos, después multiplicó la harina, multiplicó el aceite, resucitó al hijo de aquella mujer. O sea, ¿en dónde? En el reino de Baal. Ahí mero fue Dios a demostrar que es Él el que es. Entonces ahora llegamos al capítulo 18. Eso fue simplemente una recopilación de lo que habíamos hablado antes, para que usted vea qué tan grande y asombroso es Dios. En el capítulo 18, versículo primero, dice, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y ha pasado mucho, mucho tiempo desde que llegó la sequía. Y Dios dijo, ya es tiempo. Ve, profeta Elías, preséntate al rey y yo haré llover. En los próximos versículos de aquí del capítulo 18 nos damos cuenta que dos cosas. Una, que la hambre era mucha en la tierra, a tal grado que el mismo rey Acab y su mano derecha, Abdías, andaban buscando alimento. O sea, ellos mismos salieron, y no juntos, hasta se dividieron. Tú ve por este lado, yo voy por aquel lado, el que encuentre alimento para los animales, el que encuentre y luego. O sea, era tanta la necesidad que todo el mundo anda buscando alimento. Y la segunda cosa que nos damos cuenta con Abdías es que Jezabel andaba buscando a los profetas de Dios para asesinarlos. Y entre todos, el que más buscaba a ella y a Acab era Elías. Ya tenían mucho tiempo buscando a Elías, brothers. Mucho tiempo. El caso es que Elías se encuentra con Abdías y le dice, ve, trae acá, tienen una charla muy buena, léala en su casa. Y por fin, versículo 16, al final del versículo, capítulo 18, acuérdese, dice, Acab vino a encontrarse con Elías. Acuérdese que estamos yendo bien rápido porque es a través de la Biblia. ¿Qué? Acab, el rey pagano, viene a encontrarse con Elías. Versículo 17, cuando Acab vino a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¡Ay! Luego con la acusación. Elías fue acusado inmediatamente por Acab, por ser el que estaba dañando, lastimando, el que estaba haciendo estragos en contra de Israel. Es el cinismo, brother, de muchas personas. Proverbios capítulo 17, versículo 15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Uno es el que justifica al impío, el que dice, el que justifica al que no debe ser justificado. Abominación delante de Jehová. Y la segunda dice, el que condena al justo, también incorrecto, dice, abominación a Jehová. Y esto era justo lo que estaba haciendo el rey Acab. Estaba justificando al impío y estaba culpando al justo. Versículo 18, capítulo 18, Elías responde, no crea que era mudo Elías. Y le dice Elías, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Siguiendo a los Baales. Un tantito de información, aquí es por eso dice Baales, porque no era nomás el rey Baal, ya le dije, habían varios, el dios Baal, habían varios dioses Baal. Los Baales, o sea, ellos, brothers, ellos no eran monoteístas. ¿Cómo que eran? Politeístas. No tenían un dios Baal, tenían muchos. Baal, Acera, Moloc. Jehová era parte del
pues, del regimiento de dioses. Ellos querían mezclar a Dios junto con todos los demás dioses. Es como el pueblo de Israel estuvo haciendo desde siempre. Quería tener a Dios, a Jehová, pero también quería tener los otros dioses. Quería tener al mero mero, pero también quería tener al Dios de la lluvia, al Dios de la fertilidad, al Dios del viento, al Dios del agua, al Dios del sol, al Dios de esto. Querían tener a Dios que te pide todo, pero también querían tener al Dios que te pide a tu hijo primogénito, dame a tu recién nacido. Y lo sacrificaban a sus hijos delante de estos dioses falsos. Y usted dirá, uy, esos son otros tiempos. No, no son otros tiempos, brother. El día de hoy la gente tiene sus propios dioses y hay gentes que están dispuestos a abortar, a sacrificar a sus hijos por seguir manteniendo sus propios dioses. Sigue existiendo el asesinar a sus hijos para mantener sus dioses. Y podríamos rascarle y se da cuenta que es la misma cosa. ¿Cómo dicen? La misma gata, nomás que revolcada, exactamente. Entonces Elías le dijo, no soy yo el que ha turbado a este pueblo, eres tú, porque dejaste los mandamientos de Dios, porque te fuiste de la idolatría. Y brother, en realidad yo le había puesto unos cuantos versículos de la idolatría, que habla Dios en contra de la idolatría, pero son muchos para leérselos. Uno que se le puede grabar sería el más común, Éxodo 20. El primer mandamiento, ¿no? No tendrás dioses delante de mí. Y en Éxodo 20, del 3 al 6, Dios dice, y lo repite, y te dice por qué, y te dice las consecuencias. Dice, yo soy Dios celoso, y van a haber consecuencias. Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Aguas. Pero no nomás ahí, podríamos leer más adelante en el versículo 23 o en el capítulo 34 de Éxodo, versículo 13 al 16, o en Levítico 19, 4, Levítico 26, 1, Deuteronomios 4, Deuteronomio 7, y la cosa sigue. Las advertencias de Dios en contra de la idolatría son muchas. ¿Hizo el caso el pueblo de Israel? No. ¿Se acuerdan el tiempo en el tiempo de los jueces? ¿Cuántas veces? Y Dios levantaba a un juez y moría el juez y la gente hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez iban con la idolatría y luego Dios levantaba a otro juez y moría el juez y otra vez la misma cosa. Y aquí, brother, tristemente vamos a ver lo mismo eventualmente con la historia que estamos leyendo de Elías y los demás personajes. Versículo 19 del capítulo 18, aquí viene el reto. El reto que le avienta Elías al rey, le dice, envía pues ahora, es Elías hablando, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Fíjese qué retote. Ay, vamos a darnos ahora sí, vamos a ponernos a tú por tú. No sé si usted se acuerda, a lo mejor no todos, pero yo veo gente como la hermana Isala, como que era medio brava en la escuela. A mi brother Jesús también medio bravón en la escuela. A tal grado que cuando habían bronca les decían, nos vemos a la salida. ¿Sí recuerdan eso o no? ¿Algunos? Sí, a la salida, vato. Y a la salida iba toda la escuela a ver los trancazos, ¿se acuerdan? Toda la escuela hacían un círculo alrededor a ver quién ponía más. Es lo que estamos a punto de ver aquí. Es lo que estamos a punto de ver. Y una confrontación, una enfrentación, una pelea, un reto, un pleito. ¿Qué hace Acab? Le sigue la corriente. La Biblia, lógicamente, Primer Reyes otra vez está narrando. Es muy difícil ver los detalles, cómo es que Elías llegó a convencer a Acab a que aceptara, pero el versículo 20 del capítulo 18 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ay, o sea, no, qué cosa tan más hermosa acabas de hacer, Acab, de todas tus cosas. Le acabas de dar la oportunidad a Elías de demostrar al Dios tan grande, tan asombroso que tiene, tan maravilloso. Me imagino que Acab lo hizo porque él que pensaba que
850 profetas de mi lado, uno. ¿Eh? Todo el pueblo de Israel, idólatra. ¿Qué va a hacer este ñango? ¿Qué puede hacer? Brother, déjeme, detengo ahí tantito otra vez, porque ustedes ya me conocen de rato, ustedes saben que yo sí, y menciono nombres de las personas que se dicen cristianos y la verdad no son. Yo le digo, esa iglesia no vayan, con ese pastor no vayan con el Cash Luna, no vayan con el Joel Austin, no vayan, les digo. Y a veces he tenido gente que me dice, no, pastor, no mencione. Y ha habido pastores que me dicen, es que tenemos que buscar la unidad. No, que la palabra de Dios mismo nos dice, andarán dos si de acuerdo no estuvieran. Y está hablando de lo más básico, lo más simple. La palabra de Dios advierte mucho en contra de los falsos maestros, falsos profetas, falsos de todo. Hay hasta un falso espíritu. Hay todo lo que Dios hace, hay piratería. El Satanás lo piratea. Pero aparte de Dios advertirnos en contra de los falsos profetas, la palabra de Dios nos exhorta a enfrentarlos. Numerosos versículos nos dicen que debemos de enfrentar la mentira, debemos de enfrentar a tales personas. Y Pablo lo hizo, y si usted lee la historia de Pablo, que ahí vamos los domingos en el libro de Hechos, usted se va a dar cuenta que Pablo de nombre dice a tal persona se fue al lado de Satanás y da el nombre de los individuos. Y el día de hoy la gente, los cristianos son muy blandos de a tiro, que les da miedo enfrentar. O sea, cuánta gran cantidad de brothers de otras iglesias han platicado conmigo, donde dicen, es que el pastor no está predicando bien, está predicando cosas raras. Yo le digo, pues hablen con él, es una iglesia congregacional. No, pues se va a enojar. O sea, le tienen más miedo al hombre que a Dios. Efesios 6:6 dice que no estamos aquí para impresionar al hombre, no estamos aquí para impresionar al ojo humano, sino para hacer la voluntad de Dios. Es más, incluso Jesucristo dijo, no le temas al que te puede echar al plato. Más o menos así dijo Jesús. Dijo, no le temas al que te puede dañar el cuerpo, sino al que puede destruir tu alma. A ese tenle miedo. Bueno, pero continuamos porque ya nos alejamos. Ahora el versículo 21 del capítulo 18, brothers. Ya están ahí, en el Monte Carmelo, un monte altísimo. Exactamente el lugar donde esto sucedió no se sabe, pero ya es en Israel. Ya es en Israel. Ya no están en Sidón, ya están en Israel. Ahí está el Monte Carmelo, un lugar verde, un lugar donde hay vegetación, donde siembran uvas. Bueno, el caso es de que el versículo 21 dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ahí va Elías a hablar, a predicar. Y les dice Elías, ¿tienen todos 18-21, brothers? Sí. Acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, van a prosperar, van a ser grandes, Dios les va a dar paz. No hay nada de eso. Hoy se predica mucho eso. Aún más adelante vamos a ver otro profeta que anuncia a los falsos profetas y dicen, estos falsos profetas dicen paz, paz. Pero la paz no viene, viene la ira de Jehová. 18:21, acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Por qué les está diciendo Elías, hasta cuándo ustedes van a estar batallando con dos ideas, con dos pensamientos? Porque tenían dos dioses, por así decirlo. Tenían a Jehová y tenían a los Baales. Por eso. Ahora imagínense que Dios mande a un siervo y le diga a usted de una manera bien personal, así cara a cara, frente a frente, así como nos estamos viendo, que le diga, ¿hasta cuándo vas a tener dos dioses? ¿Hasta cuándo vas a tener a Dios, a Jehová Dios y el materialismo? ¿Hasta cuándo vas a tener a Jehová Dios y las pasiones? ¿Hasta cuándo vas a tener a Jehová Dios y la pereza?
Porque eso es meramente lo que le está diciendo Dios. ¿Hasta cuándo? Dice. ¿Hasta cuándo van a dejar de pelear con estas dos cosas? A intentar a mezclar a Dios con otras tonterías. Eso es lo que les dice. Dos cosas. Y así es como muchos cristianos viven el día de hoy. Así que sí, que no. Que sí, que no. Que voy a ir con Dios, voy a comprometerme, voy a servir en la iglesia. Y luego viene el día y, no, el sillón está más cómodo. Bueno, dos pensamientos. Acuérdense que Santiago dijo, en el capítulo 1 de Santiago, el versículo 8 dijo, el hombre de doble ánimo es ¿qué? En todos sus caminos, inconstante. Bueno, hermanos, continuemos en el versículo 21. Sigue predicando Elías, sigue reprendiendo y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El que calla, el que calla otorga, decían. El que calla otorga. Y estos callaron. O sea, había algo así como que no estaban seguros. Usted puede meterse en intentar pensar que estaba pensando todo el pueblo de Dios. Versículo 22, brothers, continúa Elías hablando y dice la palabra de Dios que Elías se vuelve a dirigir al pueblo y le dice, solo yo he quedado profeta de Jehová. Aquí es donde nos damos cuenta que ya habían sido asesinados todos los demás. Al menos que esté usando una hipérbole Elías en este instante, ¿verdad? Pero le dice, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y sí, ahí viene el plan. Este es el plan, se lo voy a parafrasear. Traigan 2 bueyes, ¿ok? Y que ellos elijan el que quieran. Elijan uno, ellos, los profetas de Baal. El otro me lo dan a mí, yo ni lo voy a elegir. ¿Okay? Cada quien va a hacer un altar, ellos van a hacer un altar, yo voy a hacer un altar. Y en el altar, ahí van los detalles. No pongan fuego debajo. No pongan fuego, no se vale traer fuego. ¿Ok? Van a hacer el altar y no pongan, son las reglas de la competencia, son las reglas del juego. No se vale traer fuego. Ese fuego lo tiene que mandar su Dios. Y dice Elías, yo voy a hacer lo mismo y no voy a poder poner ningún fuego debajo. Y luego les dice Elías, en el versículo 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Ahí está otra vez plural. El nombre de nuestros dioses, politeísmo, Baal, Acera, Moloch, Belcebú. Por ejemplo, el nombre completo de Belcebú es Belcebú Baal. Moloch Baal. A Belcebú se burlaban algunas naciones de ese dios y le pusieron, traducido sería Dios de las moscas, pero no era el nombre original de él. Y dice Elías, yo invocaré el nombre de Jehová, monoteísmo, de Jehová, un Dios. Y así es como va a ganar, dice. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ahora sí, ya les gustó todo. Competencia. A todos nos gustan las competencias. Si Baal es el Dios del trueno, pues esto va a ser muy fácil para él. Esto es pan comido. Aparte hay sequía, no va a batallar ni para aprender esas cosas. La madera está súper seca, no ha llovido en 3 años, más de 3 años. Entonces, no hombre, pues las tiene de ganar a Baal y los profetas. Esto parece que está inclinado hacia un lado, hacia el lado de los Baales. O sea, toda la gran mayoría está contento porque la minoría, que nomás es uno, las tiene de perder. Y aquí me detengo para recordarle que la mayoría, por lo general, si usted va a la Biblia,
por lo general, no tiene la razón. La mayoría, por lo general, están en lo incorrecto. Y usted va a darse cuenta desde el principio de la Biblia hasta el final, que son pocos los que entran por la puerta angosta. Y son muchos los que pasan por la puerta ancha que lleva a la perdición. O sea, aún en el diluvio, ¿cuántos fueron salvos de miles y miles y miles de personas que habitaban? No más, minoría. Entonces no se deje impactar en su trabajo, porque en el trabajo todos hablan malas palabras y todos dicen malos chistes y todos son pelados y todos toman y todos fuman y todos inyectan y todos bailan. No, la minoría siempre tiene la razón, bíblicamente hablando. El cristiano el día de hoy creemos en nuestra mente. Teológicamente estamos mal, porque el cristiano tiene una idea de que vamos a alcanzar a todo mundo para Cristo. Malinterpretado Mateo 24, cuando habla de los tiempos finales. Y entonces el evangelio, ¿qué será? ¿Se ha predicado en todas las naciones y vendrá el fin? Y el cristiano agarra la idea, todo el mundo va a venir a los pies de Cristo. No es cierto, no es lo que está diciendo Mateo 24. La Biblia constantemente dice que son muchos los que van a perderse. Vamos a nosotros a hacer la voluntad de Dios, vamos a predicar el evangelio, vamos a compartir a Jesucristo, vamos a predicar, pero de nosotros no depende que las personas vengan a los pies de Jesucristo, eso depende de Dios mismo, del Espíritu Santo. Y si usted ve la palabra de Dios, no va a haber un momento cuando todo el mundo venga a los pies de Cristo, sino hasta que Jesucristo regrese. Y Filipenses 2:10 dice, entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y la rodilla que se dobla va a ser toda la que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el momento donde ahora sí ya se acabaron las chanzas. Pero bueno, brother, entonces para Baal debió haber sido muy fácil prender fuego, leña seca sobre un altar, sobre un rayo. Se armó la machaca. Pan comido. Se hizo. Entonces, versículo 26 dice, ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar, gritando, ¡aleluya! ¿A quién le recuerda? Le debe recordar a alguien. Le debe de recordar a alguien. Porque eso es paganismo al 100%. Le debe de recordar a alguien por ahí. Versículo 27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Yo no sé, pero si usted es un muy buen estratega en un juego, Elías la está haciendo mal, porque les ha dado la ventaja. Ellos ya tienen todo el día intentando y Elías está acostadote nomás esperando que ellos a ver qué onda. O sea, el primero que prenda ese altar gana y Elías está lento. No está apurado y los demás están que se hacen garras para que prenda esa cosa. Y Elías, en lugar de muévete, Elías, se pone a burlarse de ellos. Y dice que Elías les decía, gritad en alta voz. Porque Dios es. Quizás está meditando. O tiene algún trabajo. Está en el versículo 27. O va de camino, no hay señal en el celular, le dijo. Como de aquí a allá, Bernalillo, a Albuquerque, a veces no hay señal. Cuando en las bajaditas, se va de camino. Luego dice, tal vez duerme. ¿Está siendo sarcástico? Sí, porque si es Dios, usted sabe que nuestro Dios no descansa. Dios no duerme. No descansa porque no se cansa.
No duerme porque no está limitado su poder, porque no es como nosotros. Jesucristo dijo cuando lo reprimieron por trabajar el sábado, Jesucristo dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, porque no para de trabajar. Entonces dice, va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. ¿Ya ven? Entonces, burlándose, oye. Y dice el versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces, o sea, ya el pulmón se les está saliendo por la boca, ya se les está saliendo el pulmón, dice. Y luego como que le suben una rayita a ellos, le suben una rayita de intensidad, dice, y sacan cuchillos. Ya se puso seria la cosa. Uy, no, cuchillos no, pero lo sacaron. Y dice, y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Miren nomás. Eso me recordó los mayas o los aztecas que, no sé si usted sepa, pero todo este tipo de religión, ¿sí? de culturas, son simplemente influencias demoníacas. Es la misma. Usted fíjese en el dios, creo que es Tlaloc, me puedo equivocar, el dios serpiente. Quetzalcóatl. ¿Quién en la Biblia es la serpiente antigua? O sea, es muy fácil darse cuenta de las influencias demoníacas dentro de estas religiones, brothers. Bueno, el caso es de que empezaron a chorrear sangre. Versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. O sea, lo está dejando bien en claro. Los dioses hechos de madera, los santos hechos de yeso, de cemento, de oro, de cualquier material, no pueden escuchar. No pueden escuchar. Brothers, es una competencia de vida o muerte, se va a dar cuenta usted. Es una competencia de vida o muerte. El Dios que primero prenda el altar gana. Y Elías les está dando toda la ventaja. Elías no está estresado, no está preocupado, no tiene inseguridad, no se está comiendo las uñas. Elías está muy relajado porque sabe que solo hay un Dios. No hay más que un solo Dios. Versículo 33. Ahora sí, Elías se remanga, me imagino, las mangas y dice, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Acá, espérate, Elías, el agua no va con el ritual. Y Elías les dice, llenen 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez. E hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. O sea, no va a haber duda del poder de Dios. Si la leña estaba seca, estaba. Ya no está seca. Ahora para prender, los camperos, ustedes saben, ahora que fuimos a acampar la semana pasada, por ahí salieron unos buenos para prender leña y otros no. Pero para prender leña, si está húmeda, olvídese. Olvídese. Y aquí Elías le está echando agua sobre agua sobre agua a lo que se supone que tiene que prender. Otra vez la ventaja de Elías se pierde. Ya está todavía Elías más en desventaja que los demás. El caso es de que dice la palabra de Dios que no tenían gasolina. No había manera de hacer trampa, es lo que está enseñando aquí. No había manera de que alguien dijera, no, pues es que fue una piedra que chocó con otra, que generó una chispa y de ahí prendió la... Así es la gente cuando quiere dudar de Dios. Busca por dónde. Y Elías está intentando acabar todas esas especulaciones que la gente puede sacar. Versículo 33.
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Esa es la oración de Elías. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esa es la oración, corta, simple, al grano. No hubo brincos, no hay gritos, no hay alboroto, no se pone a temblar como un endemoniado. Una oración muy fácil de entender. No se necesitan rebuscar palabras religiosas. No, simplemente eso, es como una plática. Eso es la oración. Por eso no decimos rezo, porque es como una plática. ¿Y qué sucede con esta oración tan simple, tan sencilla, tan fácil que cualquiera de nosotros la podamos decir? ¿Qué va a pasar? Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. No, hombre, este fuego estaba intenso, estaba fuerte, estaba bueno. Hasta las piedras evaporizó. No quedó nada de agua, no hubo resistencia para el poder de Dios. Todo desapareció con una simple oración. Una persona que tenía el corazón en el lugar correcto, que tenía las intenciones correctas. Una persona que estaba haciendo la voluntad de Dios y no su misma voluntad. Y el fuego de Dios cayó. No duró ni 5 minutos orando y los otros ya tenían todo el santo día, los pobrecitos. Y este ni 5 minutos. Así es, brothers. Así es, brothers. ¿Qué va a pasar después? Brother, pues Dios ya había dado muchas advertencias en contra de la idolatría, ya habíamos hablado. Muchas. Muchas de la muerte que trae la idolatría. Yo sé que los cristianos decimos que no hay pecado grande, todos son iguales. Pero yo creo que la idolatría sí está por ahí arriba. La idolatría sí está muy, muy arriba. Por eso se repite tantas veces en la palabra de Dios. Y la idolatría no es meramente cuando tenemos alguna figura, algún santo. Muchas veces nosotros mismos nos amamos tanto, somos orgullosos. Como aquel lucero de la mañana que un día dijo: subiré hasta la cima, seré semejante al Altísimo. Ese tipo de idolatría. Como aquella vez cuando Adán y Eva quisieron ser igual a Dios. O puede ser la otra idolatría, cuando a nuestros hijos los ponemos en un lugar más alto que el que tenemos a Dios. Lo que pasa es que la idolatría es algo que se ha advertido mucho porque trae muerte. Trae muerte. Deuteronomios capítulo 4 del 23 al 26 advierte mucho en contra de la idolatría y las consecuencias de la idolatría. Hebreos capítulo 12 versículo 28 al 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso nos debe recordar lo que estaba sucediendo en Primera de Reyes capítulo 18. Aguas con la idolatría, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es la advertencia que se dio en Deuteronomio. Dios es fuego consumidor. Ni las piedras resisten delante de su presencia. Todo se esfumó, todo se vaporizó, nada queda delante de Dios. Bueno, el resultado, porque ya hay que aterrizar el avión, versículo 39, dice: viéndolo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová
es el Dios, no un Dios, es el Dios. Jehová es el Dios. Y aquí vienen las consecuencias de la idolatría. Usted lo puede leer en la casa, los próximos versículos. Dice la palabra de Dios que Elías les dije, agarren a todos estos profetas de Baal, vámonos a llevarlos al arroyo, y ahí literalmente les dio cuello, los degolló. Todos esos profetas que gritaban, que temblaban, que saltaban, que estaban sacando los pulmones, todos ellos murieron por la idolatría. No se puede jugar, brothers, con las cosas que te alejan a Dios. Porque nosotros vemos ese asesinato de todos estos cientos de profetas y diríamos, ay no, qué sarcástico, qué bravo, ay no, que tranquilo, no sea tan bravo. No se puede jugar con las cosas de Dios. Por eso aquí cuando de repente algún brother saca alguna tontería, que ha pasado y seguido, pues tiene uno que ir a hablar con él, porque no se puede jugar. En cuanto vemos que alguien empieza a meter una doctrinita rarona, no. Cállese o váyase. Dos opciones, ¿no? Porque este tipo de pensamientos antibíblicos se empiezan a desparramar como el cáncer. Tiene que uno aprender a cortarlos de tajo. Tiene uno que ser valiente e ir a enfrentar a las personas. Hay muchos pastores que no se atreven a enfrentar a alguien cuando está con este tipo de ideas, de pensamientos, de doctrinas que contradicen la Escritura, porque diezman muy bien. Si le digo al brother que le corte y se va a ir, y no, hombre, ahí se nos fue un billetote. Y luego si se va, se lleva a la familia, y la familia está grande. No, hombre, otra vez, nuevamente. Hay que darle cuentas a Dios. Brother, resulta que en el capítulo 41, versículo 41, dice la palabra de Dios que Elías le dice al rey, ya vete a comer, ya vete, ya tienes todo el día aquí esperando que tu Dios haga algo, no hizo nada. Y Elías se retira y dice que en el versículo, vamos a leer, versículo 42, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Pues se regresa al Carmelo después de asesinar a los falsos, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. No dice que puso su nuca sobre el suelo, como algunas falsas enseñanzas lo hacen hoy. En ninguna parte usted va a ver que cuando uno está delante de Dios cae para atrás. La posición correcta, cuando uno verdaderamente reconoce la eminencia, la grandeza, la santidad de Dios, el poder de Dios, es postrarse frente en el suelo, no de espaldas. Enséñemelo en la Biblia. Yo he hecho enojar a muchos pastores con eso por siempre también. Porque lo único que les digo, ok, muéstremelo en la Biblia. Pues que no está en la Biblia, no quiere decir que no. No, ¿cómo que no? O tenemos todos una regla de conducta, o cada quien puede inventarse lo que le da la gana. Y eso es lo que ha pasado. Cada quien se empieza a inventar que mi filosofía, que yo creo, que yo pienso, que mi idea, y se hace un caos total. De repente tenemos un montón de creencias. O nos basamos en la Biblia y no más, o que cada mente un mundo, ¿no? Y se va a valer muchas cosas. Exija Biblia. Cada vez que usted haga una pregunta, oiga, brother, ¿qué cree esto? Exija Biblia. Se postra pues Elías delante de Dios, cabeza entre rodillas, y dice la palabra de Dios, aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes, versículo 45, y viento, y hubo una gran lluvia. Hubo una gran lluvia. Por fin, brothers. Hermanos, ¿de quién fue la idea de que lloviera? ¿A quién se le ocurrió que regresara la lluvia? No fue Elías. Si regresa al versículo 18, al capítulo primero del versículo 18, de este mismo capítulo, dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Era la voluntad de Dios. No fue la idea de Elías, era la voluntad de Dios. Elías obedeció. Y brother, ¿qué aprendemos con esta historia? Bueno, podemos aprender un montón de cosas, pero algo para aplicar a nuestras vidas, algo práctico el día de hoy, que Elías
Era como nosotros. ¿Se acuerda que leímos en Santiago 5:17? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y medio, dice Santiago. Pero, ¿sería como nosotros Elías? Porque, aparte de aprender eso, vemos que tenía Elías una relación con Dios. Y ahí es donde nosotros decimos, ok, yo tengo una relación con Dios, o con el pastor, o con la iglesia, o con la religión. Una verdadera relación con Dios. Elías conocía la palabra de Dios, la voluntad de Dios, no las ideas de la gente o no ideas de él. Elías sabía lo que Dios había dicho. ¿Usted conoce la palabra de Dios? ¿O nomás cree lo que le cuentan? Y último, Elías era obediente a Dios. Obediente a Dios. No a sus placeres, no a sus deleites, no a sus berrinches. Obediente a Dios. Y sucedió lo que sucedió. ¿Somos obedientes a Dios? Ahí está. Todo el mundo el día de hoy quiere Elías, que suceda lo que Elías y el poder de Dios, y andan viviendo un cristianismo así como en bicicleta de una llanta. No, necesitamos tener una relación con Dios, conocer la palabra de Dios y ser obedientes a Dios. Después no venga y reclame, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no obedeces, porque haces lo que te da la gana. Porque ni siquiera dije yo eso. Así está la gente, le pone palabras en la boca de Dios